Cómo un debutante desconocido escribió la novela más querida del Perú. Era 1970, una época de rebeldía, insurgencia y dictadura militar, donde millones de peruanos pobres reclamaban su lugar en un país que no los veía. En 500 páginas, ese debutante hizo su propia revolución, sin armas, con ternura, humor y una sensibilidad que estruja y acaricia el corazón. Hoy, en el último lector, debatimos Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique. En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Jan, ¿qué tal? Aquí estamos. Bien. Me alegro mucho. Tengo una pregunta para ti, Carlos, y es, ¿qué pasa, qué ocurre cuando un niño nace en un mundo donde todo aparentemente está hecho para él? Pero empieza a descubrir que ese mundo funciona y depende de otras personas además muy distintas a él. Es esa pregunta base para empezar a hablar de la novela que es nuestra protagonista de hoy, de Un mundo para Julius. Así es, yo creo que claro, ¿qué pasa cuando cuando empiezas a descubrir el mundo, ¿no? Que es una de las grandes puntos de partida de nuestra identidad como seres humanos, ¿no? Ir creciendo y descubriendo poco a poco nuestros padres, nuestra casa, nuestras familiares, amigos, y luego pues poco a poco el colegio, la gente que nos rodea, la gente que está afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso puede ser un espacio, bueno, es el espacio de socialización por excelencia, la familia, y luego pues el espacio que está después es el colegio. Y son lugares que pueden ser muy traumáticos, dependiendo quiénes sean tu familia, o sea, y cómo te lleves con tus amigos del colegio, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida para poder entender al joven Julius, ¿no? De Un mundo para Julius. Sí, ciertamente, justo estamos hablando de esta novela y hay algo que podemos contar. En Un mundo para Julius, el personaje principal, evidentemente, que es el niño, el hijo menor de esta casa, de esta familia, además, sumamente rica, sumamente afortunada, perteneciendo a una clase social privilegiada históricamente en el Perú. Y bueno, Julius crece justamente, y así arranca la historia, no estamos yendo al grano. Crece literalmente en un palacio limeño, en un capítulo que se llama además el Palacio Original, porque no será el único palacio que aparecerá en esta historia. Pero donde crece Julius es este espacio señorial, de estilo antiguo, rodeado de lujo y de toda clase de signos de una riqueza que viene de mucho tiempo, con muchos jardines muy bellos y un pequeño ejército de sirvientes que se encargan de ofrecerle a Julius, a su familia, a su mamá, la bella y siempre etérea y un poco cándida Susan, a sus hermanos, ¿no? A su hermanita Cintia, a sus hermanos Santiago y Bobby, y posteriormente al que va a ser la pareja de Susan, el gran Juan Lucas, este personaje que también es icónico. Toda esta familia vive, pues, insisto, un mundo de lujo, de elegancia, de distinción máxima, de una vida placentera hasta límites casi inimaginables para un simple clase mediero. Pero todo esto pues no viene de gratis, no ocurre de la nada. Hay una serie de personas que también viven en ese mismo palacio, que permiten que esto ocurra y que esto suceda, y que son parte de este mundo del personaje de Julius, ¿no? Quisiera que nos adentres más en el conflicto, en el drama de la historia, hablándonos de qué pasa con el papá de Julius, para empezar, y luego también qué ppasa con Cintia, la hermanita de Julius. Claro. Cuéntanos de eso, Carlos. Yo creo que es interesante cómo la novela, todo el primer capítulo que va mostrándonos, o sea, desde su nacimiento, el crecimiento de este niño que tiene 5 años, ¿no? Vamos a ver su infancia. Uno de los primeros traumas del niño, pues, es la muerte de su padre, ¿no?
este hombre emblemático, que aparece muy poco en la novela, se menciona en algunas, sobre todo en la primera parte y luego en algunos recuerdos de Susan más adelante, pero pues que es el patriarca, ¿no? El hombre patriarcal tradicional de esta casa y de esta familia aristocrática, oligárquica peruana, ¿no? Y que ha tenido entre sus haberes familiares, pues a un presidente de la República, ¿no? Por ejemplo, solamente por mencionar uno, ahí también está la carroza tradicional, que no recuerdo si es una carroza virreinal o no, eso se me escapa. Pero es un detalle que muestra pues la grandeza de una familia, de un pasado familiar que por momentos recuerda pues no sé, la aristocracia rusa, la aristocracia francesa, ¿no? Pero en una Lima del siglo XX, porque estamos en los años 40, 50 en Lima, ¿no? Esa es más o menos la época en la que el libro se está desarrollando y en el que un joven Julius está creciendo en este mundo que es bastante vacío y solitario, ¿no? Él siente que, por un lado, su padre ya no está, ha muerto, fallecido, y el otro es que la única relación clara, cercana, es la que tiene con su hermanita Cynthia, que tiene, creo que si no me equivoco, que tiene como unos 10 años, ahí se me ha ido la edad claramente, pero es la única compañera que él tiene de juegos, ¿no? De su infancia. Y el otro trauma es justamente esto, me imagino que habrán leído el libro, y si no, qué pena, porque va a ser un poco spoiler, pero el libro empieza pues también con la muerte de esta joven, de su joven hermana, su hermanita, Cynthia, por una extraña enfermedad, ¿no? Aparentemente algo que tendría que ver con los pulmones o algo parecido, y que me llamó la atención a mí, que he vivido años en Boston, es que la niña viaja a Boston para ser tratada, ¿no? Lamentablemente ella no va a poder sobrevivir, y estos dos momentos plantean ya un trauma muy claro y muy fuerte en cómo, digamos, la psique del joven Julio se va a ir desarrollando a lo largo de los siguientes capítulos, donde ya no tiene un padre, su padre ha muerto, y su compañera de juego, su compañera de secretos y de travesuras también va a morir, ¿no? Y eso ya es un trauma familiar muy fuerte, ¿no? Además de cómo afecta la muerte a ambos personajes, también a toda la familia, que la discuten o no la discuten, o más bien aparenta, de alguna manera buscan como desaparecer ese trauma. Es decir, nada ha pasado, nada ha sucedido. Lo que pasó y hay que seguir adelante. Sí. Es algo muy particular de cómo enfrentan una tragedia personal los otros personajes del libro. Sí, de hecho, justamente retomando un poco lo que dices, hay hechos pues que son claves en esta primera parte inicial de la novela. O sea, nos presenta primero la descripción de este espacio, de este palacio original, nos presenta la clara diferenciación entre la familia que es dueña de este palacio, una familia con una historia de clase privilegiada, que como dice está conectada a un pasado desde donde ya esa fortuna está presente, un abuelo presidente, una carroza que era la del abuelo cuando fue presidente del Perú, ¿no? Y además todos los signos del privilegio, de un privilegio antiguo, lo que ahora se llama old money, ¿no? O sea, de gente que ha tenido dinero toda la vida y que tiene asociado a esto pues una serie de distinciones de clase. Está por el otro lado, como decimos, el mundo de la servidumbre que vive en esa casa y con la cual desde el comienzo nos muestran que Julius mantiene una relación muy fluida y muy cercana. Probablemente la muerte del padre, que justamente estabas mencionando ahorita, Carlos, y también la muerte posterior de su hermana, casi al inicio de la novela, que es su más cercana compañera de juegos, compañera de inquietudes y compañera de sensibilidad. Ojo, porque Julius para esto es claro desde el comienzo, es un niño particular. No es el típico varoncito, no es el típico machito que anda por ahí, no sé, buscando pelearse con todo el mundo y jugar a ser el más fuerte. No, él es un niño curioso, muy observador, muy sensible también, es evidente. Entonces, sin papá y sin la hermana que era su más cercana compañera y amiga, de pronto entonces es cuando sentimos más que Julius se vuelca a espacios y a personas con las cuales él se siente identificado. ¿Y quiénes son estas personas? Son la servidumbre, en contraste con la figura de la mamá, Susan, que como digo es etérea, es hermosa, pero es también exquisitamente frívola y de alguna manera desconectada y desentendida de las urgencias del día a día, todo lo deposita en la servidumbre. Entonces, por más que Julius cuenta con sus besos y sus abrazos y con sus te quiero, te amo, darling,
en lo cotidiano, en el día a día, en el hora tras hora de cada día que Julius pasa en ese enorme palacio, quienes están ahí para él son los sirvientes. Son la hermosa Vilma, que es su nana, su ama, la que básicamente lo cría, la que está con él todo el tiempo, que es una joven de la sierra de Ica, me parece, muy bella además, que además, y es un detalle que me permito sumar en este momento, con la cual es descrita por Susan, como mostrando además en esta caracterización, esta descripción, toda su estirpe de clase o de clasismo más bien, cuando dice, hermosa la chola, seguramente debe ser descendiente de algún inca o algo por el estilo, uno nunca sabe. Esa clase de comentario ya nos pinta un poco cuál es la idiosincrasia de estas clases limeñas, ¿no? Que asocian, así como con ellos, que son bellos y son ricos y tienen todo, asocian esa misma belleza física, belleza estética, en este caso de la empleada, con que, no, si es tan bella es porque debe ser descendiente de los incas, ¿no? Porque eso ya marca un poco cuáles son las coordenadas con las cuales estas personas de la familia de Julius ven el mundo, ¿no? O sea, eso por citar un ejemplo. Entonces, insisto, hay este contacto muy directo de Julius con este mundo donde él se construye. La educación sentimental, emocional de este chico ocurre bastante menos con sus padres o con su mamá, con su padrastro o con sus hermanos. Ocurre con su ama, ocurre con el chofer de la casa, ocurre con el mayordomo, ocurre con la cocinera. Ellos son el mundo de Julius. Si hay un mundo para Julius en esta primera etapa, sin duda, es la servidumbre de la casa. Y eso marca a fuego, ¿no? al personaje y la sensibilidad y todo lo que nos va contando Bryce, porque obviamente no se trata solo de Julius, por más que él sea protagonista, es mucho más lo que nos va revelando la narración de Bryce. Síguela, Carlos. Claro, yo creo que es un libro que atrapa desde el primer momento, porque digamos la forma de presentar a Julius, este niño, ¿no? Lo muestra pues como has dicho tú, como un niño con mucha sensibilidad, con mucha curiosidad, que no se encuentra con un lado de su familia, ¿no? O sea, que también lo que va descubriendo son los desencuentros que hay entre él y su madre y sus hermanos y el padrastro Juan Lucas, ¿no? Que es un personaje importantísimo en la novela, del cual hablaremos más adelante, pero y cómo eso, o sea, siente que no puede conectarse muy bien con ellos y que pues, realmente la única manera de conectarse con algo es justamente con la gente que es un poco más, digamos, sensible como él, que es la clase baja, la clase que trabaja para ellos, ¿no? Pienso también pues en estas novelas, yo pensaba también en estas novelas que tratan de alguna manera la aristocracia de otros lugares, donde también son espacios pues cerrados, ¿no? Es decir, que todo está controlado de tal manera que cada cosa tiene un lugar y un orden, ¿no? Y en ese lugar y en ese orden nadie se puede escapar, ¿no? Hay una película famosísima que se llama Gosford Park, donde hablan también, como se muestra muy bien cómo funciona, digamos, la aristocracia inglesa, ¿no? Y se compara con la parte que la servidumbre que trabaja para ellos, ¿no? Que de alguna manera se comportan casi de la misma manera, con un cierto orden que la clase alta les impone, ¿no? Sin embargo, son los niños, son digamos, ese conector entre dos mundos, los que corren por los espacios, más bien cuestionándolos o invirtiéndoles o no siguiendo el orden establecido, ¿no? Más bien son los que cuestionan ese tipo de orden porque no necesariamente lo entienden, no lo conocen y tampoco necesariamente lo respetan. Y eso es interesante, porque eso les permite criticar dónde están viviendo. Julius lo hace de alguna manera. Y lo otro que hace también es Bryce, y aquí ya hablo de Bryce el escritor, es la manera como Bryce va contando estas cosas, ¿no? Con un humor muy fino, muy sutil por momentos, también muy barroco, muy enreverado, pero también al mismo tiempo muy irónico y agudo, para marcar justamente los problemas que hay entre los encuentros de estos mundos, ¿no? Y entre la mirada que hay de este niño que es muy sensible, ¿no? Yo creo que eso va creando un libro muy particular, diferente a otros libros peruanos hasta este momento, o sea, está hablando hasta el año 70, en el año en que se publica el libro, porque busca otra manera de contar una realidad que es complicada, que es difícil, ¿no? Para quien no la conoce, pero también para quien vive dentro,
Entonces, eso es bien interesante, cómo poder hablar de este mundo. Ya hemos visto aquí en el podcast antes, cuando hablamos de Duque, que es el libro que más se puede acercar quizás a pero también cómo mostrar un mundo que es no sé de la clase media o la clase baja, sino de la clase alta peruana y de sus propias sutilezas, idiosincrasias, dentro de un país que es mucho más complejo, ¿no? Creo sí, que totalmente de acuerdo en este retrato de clase, en la manera, en la virtud de Bryce de poder contarlo, de poder narrarlo, de escribirlo desde dentro. Es como creo que Mirko Lauer, el que decía de que al igual que Arguedas lo hizo con el mundo andino, Bryce nos enseñó el mundo de la oligarquía, el mundo de la clase alta, por siendo un testigo presencial, un testigo de primera mano. Lo mismo que Arguedas lo hizo con el mundo andino, un mundo que no había sido retratado, no era conocido, no era comprendido. Bryce acá nos acercó a la oligarquía de manera muy clara y nos presentó algunos detalles que nos pueden llevar de la fascinación al horror, o sea, porque ahí tiene una serie de signos. De hecho, aprovecho para citar, antes de cerrar esta primera parte introductoria, citar un par de cosas, ¿no? Ambos ejemplos, ¿no? Insisto, del horror hasta lo más, si se quiere, tierno. Por ejemplo, hay una cito pedacito muy cortito, pero para un poco para ejemplificarlo, ¿no? Hay un momento fragmento en el cual acaban de ir a enterrar a la pequeña Cintia, que murió pues por esta enfermedad, llega al Perú, la entierran, y regresando me parece que, o no sé si es en esto o es en el cumpleaños de Julius, bueno, corrijo si no, en todo caso es un momento en que Susan, la mamá de Julius, insisto, la finísima mamá de Julius, está con los servidumbre, está rodeado de ellos, y Nilda, la cocinera de la casa, dice, en nombres de todos, le dijo que acompañaban a la señora en su recuerdo, porque se acuerdan de Cintia, de la pequeña Cintia que ha muerto. Dice, Susan se quedó pensativa. En todo están cuando se trata de, ¡qué bárbaros para querer! Esa es la frase de Susan, ¡qué bárbaros para querer! O sea, hay un reconocimiento claro, ojo, son personajes muy clasistas, muy, muy marcados por su condición de privilegio, pero que se muestran claramente sorprendidos y tocados por el enorme cariño que les prodigan estas personas, de la servidumbre, la gente más humilde, la gente que menos tiene, a las cuales muchas veces ellos simplemente ignoran. Susan no tanto, Susan trata de mantener cierto contacto con ellos y de hecho lo mantiene y es constante, y luego lo comentaremos en otros pasajes de la novela. Pero por el otro lado está el personaje de Juan Lucas, bueno, el nuevo novio, el nuevo marido, el nuevo que se va a convertir en el padrastro, el nuevo esposo y padrastro de los niños. Él tiene otras frases que, digamos, pasamos de la ternura ante el cariño de estas personas, acá a una cita directa, a una especie de monólogo interior de Juan Lucas, que leo en este instante, que dice, qué tontuela eres, Susan, pensaba Juan Lucas, mientras manejaba su Mercedes por la carretera del sur y de reojo veía volar los cabellos de amor, cabellos al viento, amor, con esos anteojazos negros. No quisiera hablarte de esas cosas, pero me molestan. ¿Qué tal si los licenciamos a todos? Se refiriéndose a los empleados, porque se van a mudar de casa, van a cambiar de palacio y decide que podría ser momento para despedir a toda la servidumbre. Y Juan Lucas piensa, los largamos a todos, los has engreído demasiado. ¿Es verdad que quieres tanto a esa gente? ¿En qué estarás pensando? ¿Le habrá dolido realmente lo de esa mujer? Porque han despedido a Vilma, la cocinera, perdón, a la ama de Julius, es otro tema fuerte de la historia. Y dice, pues Juan Lucas andaba medio crispado, dice. Te dan la oportunidad a estos empleados, te dicen que se largan juntos y tú les ruegas, te mueres de pena, les ruegas que lo hagan por Julius, nada menos que por Julius. Tienes un hijito francamente cojudo, Susan. Había que verlo ahí escuchando todo y prendido de Vilma, mirándonos como si fueran un enemigo. Eres cándida, Susan. En fin, entonces es un largo, básicamente una ejemplificación clara de cómo ve, o sea, tenemos cómo ve Julius a estas personas, cómo ve Susan a estas personas, que de pronto puede estar un poco en medio, y el otro extremo radical, el del oligarca clásico y en esteroides, que es Juan Lucas, al cual es gente totalmente desechable, ¿no? Y a la cual mejor ignorar ni encariñarse con estos casi como mascotas, casi como animales. Y ahí también, por ejemplo, es interesante que, claro, Susan se sorprende porque a ellos, y ahí el ejemplo más radical es Juan Lucas, ¿no? Pero que a ellos, ¿no? A esta clase, justamente ellos no tienen eso.
O sea, no tienen tanto querer, por no decir que incluso otra vez no tengan ningún querer, ningún amor, ¿no? O sea, a pesar de que, claro, o sea, se muestra que hay una relación amorosa entre Juan Lucas y Susan, ¿no? Y lo hubo también entre Susan y su esposo, el padre Julius, ¿no? Y de Julius y de Susan y sus hijos, o sea, ¿no? Pero la sensación que siempre queda en el libro es que ellos, la clase alta, la clase más rica, no, si los sentimientos amorosos no se expresan, no pueden ser expresados, o ya de manera más radical, pues simplemente no los tienen, ¿no? Más que en muchos casos, en el caso de Juan Lucas, es claramente eso hacia el dinero o hacia las cosas, los objetos, lo que representa, como dijiste, del old money o el new money, o sea, pero no hacia las relaciones hacia relaciones con sus seres queridos, digamos, con sus hijos, con sus esposos, sus familiares, incluso las relaciones que se van creando en la novela con otros personajes alrededor, los primos, los tíos, qué sé yo, son muchas veces transaccionales, ¿no? Es decir, qué es lo que esta persona me da a mí, que me da cierto prestigio, pero no necesariamente una relación sentimental. Entonces les falta esa sensación de que les falta a ellos algo que no pueden poseer, que lo tiene Julius quizás desde la mirada de Juan Lucas excesivamente, ¿no? O sea, Marquemos un punto final de esta primera parte diciendo algo que justamente está en unos apuntes que me pasaste, Carlos, y dice, es que tenerlo todo no significa comprender el mundo. Y dice, Julius empieza a crecer cuando descubre que el mundo que le pertenece está construido sobre el mundo o los mundos de otras personas que están ahí abajo, que no salen en la escena y que hasta son ignoradas. Marcamos aquí el punto final de esta primera parte. Vamos a una segunda parte en la cual propongamos hablar de personajes más concretos y de situaciones más concretas, que justamente son personajes como Vilma, la ama de Julius, como Berta, la que fue la ama de su hermanita Cintia y también ama de Susan, que muere al inicio de la historia también, y en general ese mundo de los otros. Y voy con una cita muy cortita de la obra, que dice: minutos después, Julius entró por primera vez a la sección servidumbre del palacio. Miraba hacia todos lados. Todo era más chiquito, más ordinario, menos bonito, feo. También, dice, todo era feo. Todo disminuía por ahí. Hablemos de ese mundo disminuido, claro, Carlos. claro. O sea, ¿quién conoce? Aparte, y ese mundo disminuido, ¿cómo toca a Julius? O sea, de toda la gente que rodea a Julius, ¿quién lo conoce de verdad? ¿Susan, su mamá? ¿Los profesores de la escuela? ¿Sus hermanos que lo bulean? Yeah. ¿O las personas que trabajan en la casa? ¿Quién conoce? Claro, ese es bien interesante porque, claro, uno se pregunta, el joven niño que lo tiene todo, ¿quién realmente lo comprende, no? Y al menos en la novela parece que no, nadie lo comprende. O sea, Cintia, por supuesto, su hermana, al inicio de la novela, que lo acompaña y todo el tiempo, ¿no? Y le ayuda en sus juegos y en sus travesuras. Pero luego, después de eso, desaparece, digamos, incluso desaparece de la novela cualquier personaje que lo pueda comprender. Porque yo creo que, por ejemplo, Vilma, quien es la nana de Julius, que le procura el cariño que no le da su madre, no, no es la persona que más lo conoce o que lo quiere conocer más, sino es la que lo cuida. Lo cuida como casi como un objeto preciado, ¿no? O sea, porque le tiene cariño, lo que tú quieras, pero no porque necesariamente lo conozca, sino más bien quizás es una mezcla de deber con cariño, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, son personas que quizás no necesariamente conocen muchos detalles, pero tienen la cercanía de la vida cotidiana, de compartir el día a día y de cuidarlos como tesoros, porque también hay esta cuestión pues, de clase, también forma atravesada por estas relaciones de clase, donde ellos mismos sirvientes, que tienen sus propias cuitas, sus propias familias, sus propios hijos, en el caso de Nilda, la cocinera, por ejemplo, de Berta, en este caso también de Arminda, la lavandera, que también tiene una hija que se le ha ido, se le ha escapado a un heladero y está siempre agobiada por ella. No obstante, pese a eso, para ellos, los niños de la casa, los niños de los señores, de la señora, tienen hasta más importancia, o sea, les dan lo mejor de sí, hasta más de lo que le pueden dar a sus propios hijos. Eso también es una cosa muy real y muy atravesada por estas relaciones de clase que están aquí planteadas, ¿no? Claro, yo creo que aquí, por ejemplo,
Yo creo que aquí, por ejemplo, hay esta suerte de dependencia entre las dos clases sociales, que es algo que se estableció hace tantos años en el Perú y que no se rompe, ¿no? O sea, es una forma de subsistir, de coexistir en una sociedad muy clasista como es el Perú, pero que también existe esta situación en toda América Latina, o sea, lo existe en México, en Argentina, en Chile, ¿no? Esa situación entre la clase alta y la clase baja y cómo se han de alguna manera relacionado, han subsistido, coexistido dentro de sus propias taras y problemas sociales y racismo, por supuesto, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro en la novela es cuando creo que es Armina o no me acuerdo quién, um, está trayendo las camisas planchadas y tiene que viajar en bus para llegar de un lado para otro, ¿no? Esa O es sea, la todo historia, sí. el Es muy, sacrificio, muy una maestría enorme el relato, porque además de marcar esa travesía por la ciudad que va de su casa a la casa de los patrones, ni siquiera a la casa, al country club, porque en ese momento ya se han mudado al country club porque están preparando la casa nueva, y, y describe todo este pasaje, ¿no? Y es una descripción magnífica del ambiente, de los espacios de la ciudad y cómo eso va reflejando la división social, la división socioeconómica de la sociedad, cómo están separados unos de otros. Y claro. luego tiene una respuesta porque luego hay el viaje que hace Julius con el chofer, creo que es Carlos, si mal no recuerdo, Carlos. Sí, Carlos. La llevan de regreso a Arminda a su casa y Julius, esa es otra secuencia magnífica, cómo Julius va viendo cómo la ciudad va cambiando desde que sale de la zona de los palacios, de las residencias donde él vive, las mansiones, y va pasando poco a poco, la ciudad va transformándose y va volviéndose también más fea, más chiquita, más disminuida, más gris, más sucia, etcétera, etcétera. Claro, y ahí en esa parte o en alguna otra parte más adelante también está pues esa mención de ese mundo grande a ese mundo disminuido, esa Lima que es, que dice Bryce en algo así como esta Lima y aquí están todas las Limas que se fue, la Lima que no se ha ido, la Lima que ya debería irse. La, No, esa cita es una delicia. Esa cita es es una una cita delicia. famosísima, Sí, pero la Lima que dice, la Lima que se va, la Lima que se fue, la Lima que como que ya debería irse, ya dime por qué no se está. claro, o sea, que es una mezcla de ese humor muy fino también para ser irónico por la forma de cómo se está describiendo la ciudad, ¿no? Es decir, hay una parte del tema que es hermosa y otra parte que, bueno, cuando se va a ir ya, que desaparezca, ¿no? Entonces, pero con un humor muy, muy, muy interesante para crear esa ironía de esos mundos que se van juxtaponiendo en el libro, ¿no? En el cual es un viaje, todo el tiempo es un viaje. Creo que aquí Bryce hace una cosa muy interesante también de describir la Lima, no solamente de la clase alta, sino también la otra Lima, y mostrarla en el libro desde varias perspectivas, ¿no? La perspectiva de Armina, pero también la perspectiva de Julius. Entonces sí. ese contraste hace que sea por momentos un poco más, no voy a decir trágico, pero sí difícil, ¿no? Así, acá venía también tu perrito a saludarnos. Ese también le gustó Julius, hemos estado leyendo pero justo quiero comentar algo respecto a eso, que para un poco poner en sumilla lo que acabas de decir. En general hay un descubrimiento de Julius de que hay una distancia clara entre los ricos, el mundo al que él pertenece, y los pobres, el mundo al que pertenece mucha de la gente que él más quiere. Y que eso es parte de la organización de las cosas, del estado, del funcionamiento general del mundo, citando el título de novela de Eduardo Sacheri, ¿no? O sea, dice, existen pues lugares, comportamientos, formas de hablar, existen hasta ambientes físicos, geográficos, ya hablábamos de esta secuencia donde él va y viene de su casa, la casa de Arminda, el ida y vuelta, y se va descubriendo cómo pues todo eso tiene su espacio, todos esos espacios tienen sus formas, y son formas que cambian de manera drástica y que son muy distintas. Y la mirada, y esto es una virtud de la narrativa de Bryce, que logra que la mirada inocente de Julius haga que los que leemos podamos descubrir diáfanamente que hay una crueldad estructural, digamos, o la violencia estructural de la que habla, creo, la sociología. Que sí, de que normaliza estas diferencias tan drásticas y tan duras, tan fuertes, desde los espacios donde se vive, cómo se vive, las casas, luego cómo es la calle en la que circulas, y cómo según el espacio y según la zona en la que te muevas vas a encontrar que el trato es muy distinto y que la consideración a los seres humanos que ahí habitan también es distinta. Hay una desigualdad muy potente y está vista por los ojos de Julius como inocencia, pero a la vez, y ahí nos metemos un poco en la técnica narrativa, también está la voz del narrador, que el narrador
y no se confunda, el narrador es una voz que sí tiene mucha más conciencia de cosas, porque nos describe lo que Julius va viendo, pero a la vez nos da el contexto y nos explica con guiños a un clase mediero. Acá los dos somos limeños clase medieros, mal que bien, y entendemos ciertas lógicas digamos, ciertas claves de cómo funciona y cómo está estratificada, dividida, organizada nuestra sociedad. Entonces, al leerlo, hay claros guiños de Bryce, que uno los lee y los entiende. Los comentarios que describe, por ejemplo, cuando pasa por cierta zona donde los edificios son feos, y hay los carteles de se vende, se renta departamento, y el edificio con restaurancito abajo. O sea, todo eso nosotros, en general es un paisaje urbano que nos es familiar a nosotros como limeños, pero que seguramente no se diferencia mucho de la Ciudad de México, o la de Buenos Aires, o etcétera, cualquier ciudad latinoamericana. Entonces, esos detalles también ayudan a la narración, y ese valor de contraste entre la mirada inocente de Julius, la mirada del narrador, que sí tiene más cosas que decir y más apuntes que hacer. Entonces nos van dibujando este panorama de la desigualdad cruel, de la desigualdad que de alguna manera supone una gran falla. Estamos viviendo en una cosa que es fallida, en una cosa que está muy descompuesta, ¿no? Y eso creo que es un mensaje claro que también transmite Bryce, y es el mensaje principal de lo que esta segunda parte. Igual, súmale cualquier acotación, Carlos, creo que estamos cerrando nuestro punto de este segundo bloque. Claro, es ese oído de Bryce y esa visión de Bryce para poder mostrar los otros mundos que hay. O sea, un mundo para Julius no es uno, son muchos, ¿no? O sea, el paraíso, que es el palacio original, que se pierde porque, bueno, muere el padre, muere Cynthia, se van a mudar, etcétera, etcétera. Implica también el descubrimiento de otros universos o de otros mundos, que el Julius va a ir descubriendo a lo largo del libro, que incluye los mundos de su propia familia, es decir, el mundo de Susan, el mundo que no es el mismo mundo de Juan Lucas, y el mundo de sus hermanos también, ¿no? De Santiago y de Bobby, que son bastante diferentes a lo que es él. Entonces son el descubrimiento de diferentes universos que de alguna manera van colapsando uno con otro, desde en el cual el joven Julius va de alguna manera tomando cierto partido, digamos, por cierto grupo social. El ejemplo más claro quizás sea los obreros a los cuales él trata de que Juan Lucas les pague más dinero, que les suba el sueldo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, claro, la parte de Julius como abogado sindical es fantástica. Sí, es muy buena. Y para quien diga, y para quien crea que Bryce, o sea, digo, esto lo vamos a discutir más adelante, pero hay una intencionalidad clara, hay una denuncia en medio del diálogo de las impresiones de un niño de 10 años, resulta siendo toda una denuncia no solo social, hasta de injusticia laboral, ¿no? Claro. Etcétera. Claro, contra esos empleadores que siempre quieren que uno trabaje pues hasta morir, ¿no? Y sin que le suban el sueldo, horas extras. Que es algo que no ha cambiado mucho en el Perú, porque eso sigue siendo una forma de pensar. Pero bueno, poco para cerrando un poco esta idea de esta segunda sección, es que claro, Julius descubre mundos. Y en esos mundos son muy distintos al suyo, ¿no? Parecen más pequeños, pero son infinitamente más grandes, mucho más desiguales, mucho más pobres y mucho más terribles y trágicos que el mundo en el que vive él, ¿no? Y yo creo que eso va marcando también pues una sensibilidad del lector de qué otros mundos estamos viendo, que conocemos, que son terribles, ¿no? Y que hemos poco a poco descubierto a lo largo de nuestra niñez y nuestra infancia, ¿no? Sí, ahora vamos a ir a una siguiente parte, Carlos, y es esta sección 3, de alguna manera que hemos planteado para este bloque del podcast, y es hablar de la parte de lo que ocurre en el colegio también, ¿no? Y el aprendizaje de lo que es ser parte de una determinada clase social. Me voy a permitir citar un fragmento en este caso es lo que dice la prima Susana, la fea prima Susana. Aunque es una prima de Susan, que es hermosa, esta Susana es fea, ¿no? Y es la mamá de los Lastarrias, abro comillas, esos mierda, ¿no? Que como siempre Julio se refiere a sus primitos Lastarria. Cada vez que recuerdo los Lastarria es esos mierda. Siempre le caen muy mal. En fin, bueno, la prima Susana dice, era preciso que ese nuevo colegio se terminara, que las monjitas tuvieran lo mejor. Lima crecía y se merecía colegios americanos de primera,
donde los niños aprendieran bien el inglés y se encontraran con otros niños como ellos, donde se supiera siempre que fulanito es hijo de menganito y que pertenecemos a una clase privilegiada. Necesitamos colegios dignos de nuestros hijos. Cierro la cita. Bueno, hablemos del colegio, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando ve que no solo es su casa, que no solo este orden de cosas que él ya percibe en su casa, sino que entra al colegio y ahí le enseñan literalmente quién debe ser. ¿Quién debe ser como un niño de esa clase, no? Claro, que ese es todo un tema, ¿no? O sea, el colegio, ¿cómo lo va a socializar? O sea, ¿cómo le va a decir, ok, le va a continuar un poco el mismo discurso, ¿no? El discurso familiar. O sea, cómo deben ser los niños, cómo se deben comportar, con quién se deben juntar, ¿no? O sea, ese tipo de relaciones que es una extensión de alguna manera, ¿no? El colegio es una extensión de la casa, ¿no? Pero ahí aparecen otros niños más diferentes, ¿no? Ahí está Kano, que es uno de los que más principales en este espacio del colegio, ¿no? Porque es el único al que Julius de alguna manera quiere acercarse más, busca ser un poco más amigo, ¿no? Sabiendo que Kano es un niño pobre, ¿no? Es un niño que tiene menos recursos comparado a los otros niños del colegio. Hecho, anotar que Kano ni siquiera es que sea pobre, ¿no? Simplemente que no es multimillonario como los demás, ¿no? Claro. O sea, claro, Kano es un niño que puede estudiar en ese colegio, quizás tiene una beca, algo por el estilo, no queda tan pero claro. no tiene carro. Pero no tiene carrazo, no tiene el carrazo con chofer o la camioneta con chofer, y se va a su colegio, y se va a su casa caminando, Claro. cruzando el Pampón, ¿no? Cruzando Claro, pero todos esos elementos lo muestran casi como, o sea, no lo es, ¿no? Pero casi como un niño, pues, no sé, pues, sin sí, ningún... no, un miserable, un pobre, miserable, muerto ¿no? de hambre, pobrecillo, ¿no? O sea, sí, y es el trato que le dan, ¿no? Claro, y eso es así como cruel, o sea, realmente se muestra en el libro desde cierto, como siempre, desde el humor de Bryce, pero lo que muestra ese humor es pues la crueldad que hay de los niños hacia el pobre Kano y hacia otros niños también, o sea, digamos, no solamente eso, también está el bullying ahí, ¿no? O sea, cómo los niños los maltratan a otros, al mismo Julius también trata de defenderse, ¿no? Igual le pegan al pobre. Pero bueno, o sea, ese tipo de cosas, o también la afición que tiene Julius para poder tratar de ser un poco más artístico, es decir, por ejemplo, tocar el piano, tocar algún tipo de instrumento musical, ¿no? O sea, ciertos elementos que lo marcan como un niño que es diferente a los otros, ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, me gusta, porque quiero hacer unos comentarios también respecto a cosas que pasan durante todos estos capítulos dedicados a la descripción del ámbito del colegio. Por ejemplo, hay un momento en el capítulo, dentro del grupo, dentro de la parte que se llama el colegio, hay un punto en que Julius se ve fascinado por un personaje que es el chofer del autobús escolar, que es un hombre negro, y a él le genera mucha admiración, le parece un hombre bueno, grande, le parece gentil, le atribuye cierta sabiduría, la sabiduría de las canas, ¿no? Es un hombre mayor, entonces eso le genera mucho, le atrae, le genera, como digo, admiración. Y cuando lo comenta con su mamá, con Susan, entonces acá la cita dice, ¿no? Susan le dijo que efectivamente el chofer de la escuela era muy atento, lo había visto una vez, y Susan le dice, así son los negros descendientes de esclavos. Continúan muy leales, muy nobles, bien felices con el nombre de sus antiguos amos. Julius le escuchaba encantado, quería más sobre Gumersindo Quiñones, más sobre los negros. Entonces es fortísimo, ¿no? O sea, la naturalización de este orden de cosas, cierto elogio del orden, de aquel orden de los esclavos que eran tan mansos y fieles y mantienen esa lealtad ahora, aunque ya son libres, pero bueno, siguen siendo leales y agradecidos. Entonces eso a uno lo enerva escuchar algo de eso en este tiempo, pero de alguna manera son los patrones que él aprende a entender, ¿no? O sea, así dentro de este funcionamiento del mundo que le enseñan en la escuela, ahí, por ejemplo, uno de los aprendizajes, ¿no? Claro, claro, o sea, es como, por eso digo, o sea, es como el colegio se convierte en esa extensión familiar porque sigue el mismo patrón, ¿no? O sea, los negros son esclavos, siempre lo fueron, o sea, y lo seguirán siendo, ¿no? Y son nobles porque son buenos, porque son así, porque son fieles, digamos, ¿no? Y eso tiene su complemento, ¿eh? Porque cuando Susan le está contando todo esto, porque Julius, como saben, llega a la casa y le cuenta a todos, oye, sí, que he conocido a tal y a cual, y le cuenta sobre todo a los empleados, que siempre están atentos a él, pero también le trata de contar a Susan, y eventualmente por ahí está Juan Lucas escuchando los comentarios de Julius, y cuando le hace todos estos comentarios sobre don Gumersindo Quiñones, hay una cita de Juan Lucas que le dice, que la mamá le dice, no le hagas caso, darling, tío Juan Lucas anda siempre bromeando. Y Juan Lucas, el comentario que tiene para hacer sobre los negros es,
Y sí, pues una señora le estaba acariciando la cabeza a un negrito. Negrito lindo, le decía. ¿Y sabes lo que le contestó el negrito? De chiquito, negrito lindo, pero de grande, negro de mierda. En fin, esa clase de anécdotas, además muy reales, no podemos negar que Juan Lucas no miente, son parte también, pues, ¿no? De este mundo, del orden de cosas, en este caso, de aquellas familias privilegiadas. Se entiende que esto es una clase que ya, de alguna manera, en nuestros tiempos, ya 70, casi 70 años más tarde, ya se ha diluido, es muy distinta, pero muchos de estos valores y de estas ideas, vaya que siguen muy arraigados, ¿no? Entonces, eso probablemente sea una de las razones que también le dé vigencia a Un Mundo para Julius. O sea, todavía podemos seguir identificando estos rasgos, estas injusticias tan asimiladas, tan asumidas como parte de nuestro orden y funcionamiento de las cosas, ¿no? Yo creo que eso también es, yendo a la idea de lo que comentábamos, ¿no? Respecto a la escuela como lugar de aprendizaje, donde vienes a consolidar, digamos, el conocimiento del mundo y de cómo debe funcionar. Y eso es algo que creo que es clave en estos capítulos relativos al colegio, ¿no? A este colegio de élite, Inmaculado Corazón, creo que es el nombre, que es donde estudia Julius, y otros niños hijos del privilegio, ¿no? También. Hijo, sí. No, tal cual, ¿no? Dice Bryce, en algún momento Bryce, no en el libro, pero Bryce hablando un poco de su vida, decía que él pues era un niño muy solitario, ¿no? Que él no tenía muchos amigos, pero que también hacía justamente todo lo que él no le gustaba todo lo que los demás hacían, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, él no le gustaba leer ni historietas ni nada de esas cosas porque es lo que hacían sus amigos, sus compañeros. Entonces, siempre fue un niño más bien como alejado de su propio grupo, ¿no? Yo creo que eso también está marcado, ¿no? Sin tratar de hacer necesariamente una relación entre Julius Bryce, como si fuera la misma persona, porque no es necesariamente así, pero sí se ve esa soledad de él, ¿no? De Julius, dentro de todo el libro, ¿no? Y especialmente en su grupo de su compañero, su grupo de compañeros de estudio, ¿no? Donde tampoco se conecta muy bien con ninguno de ellos, ¿no? Entonces, es como que sigue arrastrando Julius a lo largo de la novela, entre sus primeros años, los 5 años, hasta más o menos los 10, 11, en los que la novela termina, esa soledad ese vacío que no puede llenar, ¿no? Esa sensación de estar aislado del mundo, dentro de un mundo que no comprende bien, pero que tampoco lo comprende, ¿no? De hecho, justo un poco tratando también ya yendo hacia el cierre de esta parte, en general, como decimos, esa incomprensión es parte del aprendizaje y en todo caso nos deja abierta ahí dudas que luego se quedarán mejor delineadas hacia el final de la novela. Pero en todo caso se entiende que la infancia de Julius pues es también la de su formación, la de su educación, de su adaptación a su clase social, a entender que pertenece a un sector privilegiado, a preguntarse qué pasa con la gente que vive fuera de este mundo, a vivirlo palpablemente y a luchar, vivir una lucha fuerte, porque él, por ejemplo, en esta secuencia que acompaña a Arminda de regreso a su casa, luego de que ha ido a dejar las camisas de Juan Lucas al hotel, al country club, cuando regresa y pasa a la casa de Arminda, donde está viviendo, y le invitan un té, y va a estar también con el chofer Carlos, se sientan en la casa miserable de la pobre Arminda, una casa de cartones, de esteras probablemente, con un fogón así, de lo más rústico, y cuando Julius está sinceramente emocionado de estar ahí, pero no puede evitar empezar a sentir una tremenda incomodidad física, más que quizás mental o de lo que esté en sus sentimientos, relacionado a sus sentimientos, y termina vomitando. O sea, en ese momento es como, por más que él tiene toda esta sensibilidad, tiene toda esta cercanía, esta empatía por este mundo, no puede huir de lo que ya es su formación, de lo que ya es la construcción de quién es él y al mundo al que pertenece. O sea, este niño, eterno habitante de un palacio, provisto de los mayores lujos y de las mayores comodidades, en un colegio de élite, con otros niños igual que él, cuando se intenta acercar a ese mundo, acercarse más concretamente a ese mundo, como cuando va con Armin, o como cuando va a la casa de Cano, cuando va a visitar a Cano a su casa, que es algo que también pasa en este capítulo, y cuando también todo en la casa de Cano es desdibujado, es feo, es pequeñito, es maltratado, es sucio, y sí, por un momento parecía que también iba a vomitar ahí, ¿no? O sea, es como, es inevitable esa incomodidad, y es muy dura,
y en eso que se toma con humor en la narrativa de Bryce, pero nos revela lo que es tristísimo. Eso es lo que, esa es una virtud de Bryce, poder hacernos reír o arrancarnos al menos una ligera sonrisa en las situaciones más tremendas del drama de humano, ¿no? En este caso de una injusticia social lacerante, ¿no? Eso queda claro. Y nada, es algo que tenemos que rescatar. Yo creo que es como la gran lección de este capítulo, ¿no? O sea, la formación de Julius es dura porque contrapone dos cosas que él en su psicología naciente, inocente de niño, tiene que empezar a acomodar, y acomodarlas es muy difícil. Es cruel incluso. Entonces, pasemos, Carlos, ya como hacia el final, que ya, en el cual también ya queremos centrarnos quizás un poco en lo que ha dicho la crítica, ¿no? De esta novela, o sea, hablar del final de la novela, pero también ya de hablar de lo que se ha dicho de ella, que se ha dicho montones de cosas, por algo es una de las novelas más queridas y populares de la literatura peruana, y yo creo que también de la latinoamericana en general, ¿no? No sé si la tienes a mano, hay una cita de Julio Ramón Ribeiro, si la tienes a la vista, sí. te invito a que la leas, este comentario que hace Julio Ramón respecto a Un Mundo para Julius. Claro, una de las preguntas, o sea, la novela Un Mundo para Julius, que se publicó en el 70, fue bien recibida en el Perú, ¿no? Por muchos motivos, del cual vamos a conversar de eso en este momento. Pero uno de ellos es que se le llamó a la novela que era una novela pues en contra de la oligarquía, ¿no? Y Ribeiro escribió una pequeña frase sobre esto, y dice Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, dice: por otro lado, yo no estoy de acuerdo con los que creen que Un Mundo para Julius es una novela francamente antioligárquica. Yo pienso que Bryce conserva una ligazón con esa oligarquía que protagoniza su novela. Pero aclaro, esta ligazón es una ligazón afectiva y no política. Eso es lo que dice Ribeiro, y con esa historia nos gustaría partir para poder hablar un poco más de la novela ya digamos, en sus diferentes escrituras, tanto, por ejemplo, la parte política de la novela, si es que hay, la parte afectiva, en el sentido del humor que se utiliza para explorar los sentimientos de todos los personajes, especialmente Julius, y también la propuesta que hace Bryce de la novela. Es decir, Bryce ha publicado un libro de cuentos, antes un Puerto Cerrado, que es su primer libro de cuentos, pero es en este libro en el que Bryce va a encontrar su voz narrativa, su voz de escritor, su voz que le va a permitir escribir grandes novelas, grandes proyectos narrativos, como serán La última mudanza de Felipe Carrillo, El hombre que hablaba de Octavia Cádiz, etc. Y dos otras novelas que existen. Pero quizás hablar un poco de cómo esa construcción también va de la mano con cierta propuesta quizás social, quizás política, al margen de lo que la sociedad ha leído cómo la sociedad ha leído a Un Mundo para Julius, ¿no? Quizás empezar por ahí, ¿no? Sí, de hecho, yo voy a plantear algunos puntos que compartiste conmigo como para organizarnos acá, para no andar divagando luego. Es un poco algunas ideas. Claro. ¿No? Dice, por ejemplo, que Julius crece y lo primero que lo que le pasa es que aquello que le parecía normal adquiere ya un significado distinto. Dice. O sea, está la familia, la servidumbre, está el colegio, está el dinero, están las diferencias sociales. Todo eso empieza a tener conexiones, todo eso empieza a adquirir ya, empieza a entenderse la lógica para Julius. No obstante, el descubrimiento de eso subleva a Julius. A su pequeña manera, ¿no? Es un niño de 10 años, va a cumplir 11 ya hacia el final de la novela. No puede hacer gran cosa, salvo mirar y asimilar y entender y a veces cuestionar, a veces llorar en silencio. Pero pues él no es un revolucionario, Julio, no se va a convertir en un revolucionario claramente, él sigue perteneciendo al mundo al que pertenece, privilegiado, pero lo empieza a cuestionar. Ahora, entre paréntesis, si me dices quién hizo más por cambiar conciencias, si Julius o el Che Guevara, y me termino inclinando por el primero, probablemente al menos en el caso peruano, el sentido de que el solo hecho de plantear estos cuestionamientos en una historia que además contada con tanta cercanía, con tanta ternura, con tan buena pluma, con tanta simpatía, pues hace mucho más de lo que uno puede juzgar a primera vista, ¿no? Ese es creo que el papel fuerte, no por nada esta novela se quiso ser convertida casi que en la novela de la Revolución Peruana, ¿no? Porque sale publicada en 1970, en pleno apogeo de la dictadura de Velasco Alvarado en Perú, que empezó en 1968, cuya una de sus primeras grandes acciones fue la famosa reforma agraria y, bueno, expropiación de propiedades privadas, una serie de cosas, medidas que habían sido largamente
anheladas, ¿no? Y necesarias en la sociedad peruana. Y si bien el Mundo para Julius nos cuenta el Perú de los años 50, que estaba bastante lejos todavía, bueno, por lo menos casi 15 años antes de que ocurriera esta reforma de Velasco y de que fuera publicada, pero sí, pues llega en un momento histórico particular donde tiene un impacto además acentuado por esa coyuntura y ese momento histórico. No creemos que haya sido la intención principal de Bryce, tampoco creemos que no la haya tenido, o sea, yo creo que hemos señalado ya hasta ahora varios puntos donde es muy agudo en lo que denuncia, en lo que señala. No obstante, Bryce es un tipo, para empezar, Bryce es casi, muchos han pensado que Bryce es Julius y Julius es Bryce, ¿no? Y quizás sea un poco cierto, pero más allá de ello, pues él es un hijo de esa oligarquía de la cual habla, y el hecho de denunciar estas situaciones, estas injusticias, esta novela donde este niño nace al mundo y empieza a entender el mundo, y con eso viene la tremenda desilusión y la tremenda disminución de su mundo, justamente, que en vez de ampliarse, al crecer, lejos de ampliarse, Julius conoce cosas duras, cosas injustas, cosas que lo hacen sentirse no más libre, sino quizás más restringido, más atrapado en situaciones con las que no puede luchar. Como hemos dicho, no es un revolucionario, él no puede cambiar las cosas, tiene que aceptarlas como son, y en esa aceptación hay un dolor inevitable. Me callo, Carlos, para que... Bryce comenta en una parte de sus memorias, dice algo así, ¿no? Que hablaba de su abuelo que había sido obviamente de oligarquía peruana, él decía, ¿no? Hay una parte en que Bryce comenta sobre su juventud, su infancia, él dice, ¿no? Que su abuelo estaba en contra del APRA, por cierto, ¿no? Entonces él dice, jamás le confesé a mi abuelo que uno de sus choferes me había llevado a escondidas a visitar la casa del pueblo y que me trataron muy bien. Tampoco le confesé nunca al APRA, el partido evolucionó bastante hacia la derecha con los años, que antes de morir mi abuelo, retirado de la vida pública, leía El Jesús de Renan y El Capital de Karl Marx, y que a los 80 años, un domingo por la tarde, me soltó nada menos que el mundo en el que habíamos vivido estaba basado en una enorme injusticia, y que me fuera a Europa, pero no a radicarme, sino a radicalizarme. Jamás le conté eso a mi padre, ya fue bastante con el horrible disgusto que le causé a ese banquero noble, flemático y bonachón el día en que le confesé mi vocación de ser escritor. O sea, es muy elocuente, ¿eh? Quien diga que Bryce no tenía un bichillo revolucionario ahí mientras escribía esto, yo lo dudo. O sea, yo creo que es parte del espíritu de los tiempos. O sea, Bryce escribe esto en París en 1967, claro, y los años siguientes. O sea, están viviendo en pleno 68 francés. En mayo del 68 lo vivió Bryce en carne propia ahí, testigo presencial. Y mientras eso ocurría, Bryce está escribiendo esto. Entonces, a mí me cuesta no pensar que hay una clara intención, por supuesto, un tanto negada por el propio Bryce. Ya, esta cita que acabas de leer es interesante. O sea, evidentemente todo el mundo estaba permeado por esa época. O sea, es inevitable. Hay unos capítulos, hay unas citas que no voy a traer literalmente para no alargar la cosa, pero hay una parte deliciosa en la historia, en el capítulo 3 o 4 de la novela, en que Susan se pelea con Juan Lucas, porque Susan le dice, tú nunca vas a entender que a mí esto me hace feliz. ¿Y qué es esto? A Susan le encanta, así, tan pituquísima como es, tan oligárquico como es, tan rubia y de ojos azules como es, le encanta ir a las barriadas, a los barrios pobres, a ayudar a la gente pobre. Y porque dice, se siente muy llena por el enorme agradecimiento que ellos muestran, porque son leales, porque cada pequeño gesto que uno tiene con ellos lo responden con mucho cariño, y ella está genuinamente conmovida por todo eso. Entonces eso la llama a ir. Es una mujer dentro de todo piadosa, es una mujer que cree ciertos valores cristianos. El catolicismo es un tema muy fuerte en las clases altas peruanas. Mientras que Juan Lucas todo lo ve con cinismo y es como que, ay, qué hipócrita eres, ay, eres encantadoramente hipócrita, y ay, ¿cuándo se te va a pasar tus tonterías? O sea, está constantemente hostigándola por eso. Pero ella legítimamente quiere hacer esto, siente que tiene un sentido, tiene valores. Y yo no puedo evitar conectar esto, 1970, que esto salga publicado, y me hace recordar, por ejemplo, testimonios de personajes de la vida pública peruana, como por ejemplo nuestra ex alcaldesa Susana Villarán, lamentablemente presa ahora porque resulta que se robó plata, en fin, le recibió plata corrupta. Pero Susana Villarán, por ejemplo, era una Susan, por decir, o una Cintia quizás, porque también pertenece a la oligarquía peruana, una familia de mucho abolengo en Perú, y ella contaba cómo en los años 70, justamente, ella y su entonces novio, pareja, Piquera se apellida, no me acuerdo, no sé si es un politólogo, un artista plástico, no me acuerdo, pero ellos dos, hijos del privilegio peruano,
cómo se vieron tocados por la teología de la liberación, ¿no? Por las ideas de la iglesia progresista, de la iglesia de los pobres, de salir, ir a ayudar, dejar sus fortunas, dejar sus mansiones en Lima para ir a ayudar a los más pobres. Entonces yo no puedo evitar conectar esos textos, este texto de Julius, este personaje de Susan peleándose con el marido ricachón, diciéndole, tú nunca vas a entender que yo quiero realmente hacer esto, con tantas vocaciones sociales que surgieron en el Perú de esos años. Ya digo, por eso digo, esta novela, para mi gusto, tiene... Yo creo que le podemos adjudicar haber encendido, si no la chispa de la revolución, al menos la chispa de la conciencia, ¿no? Al menos la chispa de cambios, la chispa de entender mejor que el Perú probablemente sigue siendo un país sumamente injusto. Y que en ese tiempo lo era tanto más, ¿no? Evidentemente, no había progresos entonces. Es un libro de su momento, ¿no? Es un libro que entra muy bien en un momento de cambio social en el Perú, con Juan Velasco como dictador militar que está procurando hacer una transformación del país que todavía vive muy atrasado en muchos sentidos en esa época, ¿no? Ya estamos, no es que estemos mejor, pero ahí vamos mejorando a veces no, pero el libro que propone pues una mirada crítica sobre su sociedad, sobre su clase privilegiada, con mucho humor, y eso quizás es algo que hemos olvidado comentarlo. Me gustaría comentarlo, que sea brevemente, el humor que hace Bryce, que utiliza Bryce en la novela para pues de alguna manera burlarse también de su propia clase, incluso por momentos de Julius mismo, de su inocencia y su sensibilidad, pero también mostrar pues la crueldad en la que vive todo el mundo que vive dentro de la novela, es decir, la clase baja, la clase media, la clase alta, y cómo está todo afectado, ¿no? Y yo creo que el humor que utiliza Bryce, que ya lo hemos comentado aquí antes en el programa, de que el humor que utiliza Bryce es algo que va descubriendo, sobre todo en este libro, para poder escribir novelas más amplias, ¿no? O sea, se rebordea un poco en esa forma de escribir, en esos detallitos de las historias de los por ejemplo, de Juan Lucas, o de Susan, o por ejemplo, de los niños, ¿no? Los hermanos de Julio, los hermanos mayores, cuando se van de juerga, o sea, cuando se van de fiestón, como diríamos en Perú, pero también mostrar, yo creo que ese humor también es una forma de defensa, ya sea para Julius como personaje, como para Bryce como escritor, frente a su mundo que le es muy, muy doloroso, ¿no? Creo que es algo que hemos conversado aquí, Jan, y tal vez también tú puedes comentar un poco más la idea del humor, que es algo que casi no hemos visto tampoco en ninguno de los programas, porque quizás con la excepción de Ricardo Palma y con la excepción de alguna que otra idea de Valdelomar y alguna otra idea de Canseco, el humor peruano no es algo necesariamente que esté muy bien, que a menos hasta este momento haya sido algo hegemónico para escribir novelas. Sí, se podría decir casi que si no hemos hablado de humor es porque no había. O sea, prácticamente Bryce inaugura el sentido del humor en la narrativa peruana. Y que es algo que él justamente cuenta de primera mano. O sea, él dice que su primer contacto con las novelas del boom, y estamos hablando del momento exacto en que él está a punto de escribir Un Mundo para Julius, es cuando él empieza a trabajar como profesor, creo que en la Sorbona, ahí en Francia, en París, y le piden que hable del boom, que enseñe el boom. Ya los autores del boom, pues está que Vargas Llosa, que Carlos Fuentes, que García Márquez, no Cortázar. Con él, Cortázar es un punto de aparte para Bryce, pero estos otros tres, Vargas Llosa, sobre todo Vargas Llosa o Fuentes, son autores en donde cuales en el boom dice, no existe el humor, no hay. Y a él le parece raro, le parece hasta antinatural, siendo que escritores latinoamericanos, una región donde por naturaleza el sentido del humor nos es tan propio, nos reímos mucho de la vida y llevamos nuestras tragedias sociales, históricas, etcétera, justamente gracias al sentido del humor. Entonces, ¿cómo es posible que no haya humor? Y en el tiempo en que él piensa esto, es un momento difícil porque hay una ideologización potente en la literatura, hay muchos dogmas, las ideas de izquierda más radicales están muy presentes, hay proclamas de grandes intelectuales de la época, como Sartre, por poner el ejemplo, donde prácticamente dice que no hay lugar para reírse en un mundo lleno de injusticias y además el humor es un arma reaccionaria y revisionista porque cuando nos reímos nos alejamos y nos distanciamos de la realidad y en vista de ello el humor pues es prácticamente
el enemigo, ¿no? O sea, reírnos de nuestras tragedias no nos lleva a entenderlas y a transformarlas, entonces no se permite, no se puede. Y hay anécdotas jocosísimas de cómo Bryce tiene estas comparaciones con Vargas Llosa, y Bryce le dice, oye, quiero escribir, y Vargas Llosa le dice, escribe, y le dice, bueno, ¿por qué te voy a contar si yo soy un niño rico, me da cosa, no tengo ninguna tragedia que contar, mi vida ha sido muy buena? Y dice, no importa, tú escribe, todo es material literario. Bryce escribe, y cuando le entrega sus cuentos a Vargas Llosa le dice, eres un reaccionario, ¿no? O sea, porque le dice, escribes con humor y eso es reaccionario, no sé qué, así se va a lograr el tema. Y dice, tranquilo, poco pasa, es comiquísima como lo cuenta Bryce además. Pero luego, cuando escribe Julius y le envía el manuscrito a Vargas Llosa le devuelve una carta en donde lo felicita y le dice, me has hecho notar, me has hecho dar cuenta que sin humor una novela no se sostiene. Sin humor, una historia como la que cuentas sería imposible. Y a Vargas Llosa entiende la importancia del humor para poner cierta distancia y aparte para entender o para digerir mejor situaciones durísimas, ¿no? O sea, insisto, en una época muy dogmática y muy ideologizada, muy de una izquierda muy radical, pues se creía que esto era una ofensa, no era frivolizar las tragedias del pueblo, que hay que luchar por el pueblo. Se entiende, pero creo que meter al arte en este saco, ponerle esta camisa de fuerza, de no nos podemos reír de estas cosas, insisto, para empezar es antinatural. O sea, ni los que viven las tragedias dejan de reírse de ellas. O sea, ¿por qué los artistas, por qué los novelistas tendrían que privarse de hacerlo? Al menos para entender la verdad, la completa dimensión de la humanidad, ¿no? De lo que somos como seres humanos, como complejos y sí, capaces de reírnos hasta en las situaciones más trágicas como una forma de seguir adelante, ¿no? Dos puntos más sobre eso, quizás recordar la novela La Broma de Milán Kundera, que literalmente es una broma. Ese personaje, este hombre checoslovaco que pertenece al Partido Comunista y un día pues enamorado de una chica que es súper dogmática, ¿no? Del partido, pues él le hace una broma, le manda una pequeña carta donde le dice más o menos así, ¿no? Le dice, el optimismo es el opio del género humano, el espíritu sano huele a estupidez, viva Trotsky, ¿no? Y la mujer recibe esta carta y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y piensa que, bueno, que no es una broma, ¿no? Piensa que en verdad este hombre le está diciendo esto como si fuera cierto, y se va y se queja frente al jefe del partido, y a partir de eso pues la historia de este hombre que ha hecho esta pequeña broma se convierte en una tragedia que transforma su vida, pierde todos sus privilegios, ya no puede pertenecer al partido porque pues lo ha cuestionado con esta broma, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, quizás la novela más famosa, que no es una novela cómica para nada, pero que tiene el tema del humor metido ahí dentro, es El nombre de la rosa, de Humberto Eco, donde pues uno de esos libros prohibidos que están dentro de la biblioteca es un libro que habla del tema del humor y de que si Dios se ríe o no se ríe, ¿no? Y según pues los dogmáticos católicos de la iglesia, pues Dios no es un Dios que se ríe de las cosas, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas que hay en el libro, ¿no? Que si el ser humano se puede reír de nosotros mismos, ¿puede Dios reírse también de nosotros mismos? Ese es un tema que Humberto Eco la trata muy bien en un libro que para nada es cómico, más bien es bastante trágico, pero que es muy interesante cómo se mantiene ese tema, se trata ese tema ahí, ¿no? Bryce, desde otra perspectiva, usa el humor también como una forma de defensa, pero también como una forma de nostalgia. Y me gustaría recordar solamente muy, muy corto, un recuerdo de Bryce cuando dice que, por ejemplo, cuando le hablan de que él dice que los mejores partidos partido de fútbol del Perú no los ha visto en el estadio, ¿no? Porque él era muy joven, nunca lo llevaron, sino que los ha visto junto con sus compañeros, con sus amigos que narraban como nadie, como si estuvieran ahí, a partir del recuerdo, esos grandes partidos, pues ya sea de la U, de la Alianza, del equipo nacional, de quien sea, y ahí en ese recuerdo donde él ha podido revivir mejor que nadie los partidos de la selección peruana, ¿no? Y yo creo que esa mezcla de recuerdo con humor, esa suerte de nostalgia, le permite a Bryce escribir una novela tan nostálgica, tierna, pero muy cruel por murmurios momentos, que es un mundo para Julius, ¿no? Pues y con eso que me dices, Carlos, yo creo que es perfecto punto para cerrar este capítulo, agradecerles por estar ahí, concluir además que creo yo nada más subversivo y más revolucionario que el humor y la ternura, por sobre todas esas cosas que nos separan, nos dividen,
nos golpean. Ujú. Eh, Sí, y no solamente pues pensar en lean, eso. lean Un Mundo para Julius, búsquenla, el libro acaba de cumplir 50 años, hace relativamente poco. Hay una película que hizo mi querida amiga Rosana Díaz Costa, La Roquita, desde acá le mandamos saludos a ella, por su película, que creo que la pueden ver en cualquier parte, o si no, pues búsquenla, consíguenla, siempre está por ahí en Yo no la he visto, voy a verla. Y nada, la vigencia del libro, pues las invitamos a seguir leyendo esto y otros libros de Bryce, por supuesto. Sí, no. Aparte es risa asegurada. Era un hombre de un ingenio y de una insisto, de una simpatía que irradiaba en lo que escribía. Y bueno, también no se busquen entrevistas de él en YouTube, hay montones. Es fantástico, es divertidísimo. Y pueden enterarse mucho de los entretelones, de todo de lo que no se sabe, de lo que estuvo detrás de la creación de esta novela, pues, más recordada, más reconocida de todas, y yo todas las demás que he escrito, que ha sido un montón. Y bueno, este año se murió Bryce, ¿verdad? Este Mismo año. Bueno, este año. Recién ido, no, Alfredo Bryce, que además, por si acaso, para que no se confundan, él no es parte del boom para nada. Como decimos, él es hasta de los comentaristas, de los que le siguieron al boom, lo que llaman el post-boom, si les sirve saberlo también, pues más bien podemos emparentarlo con otros escritores como, no sé, como Manuel Puig, como José Emilio Pacheco en México, no sé, otras figuras que vinieron posteriormente y que tuvieron una visión muy distinta. Ellos ya no se metían, pero son los primeros, los precursores del individuo y de, algunos dirán, individualismo en la literatura. Ellos dejaron los grandes temas colectivos y se metieron a hablar de los sentimientos, de las emociones, de la cosa más personal, que mejor muestra que está en Un Mundo para Julius. Y nada, suficientes datos ya. Vamos, muchas gracias, Carlos. A ustedes que nos ven y nos siguen, nos escuchan, gracias también. Denle like, comenten, compartan. Pues aquí seguimos y ya venimos pronto con un nuevo episodio de este querido y sí, siempre feliz podcast. Siempre fiel podcast, efectivamente. Gracias, Carlos, por estar ahí, por sentarte con nosotros. Gracias, Jan. Bueno, y que pases bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos pronto todos. Cuídense. Chao. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.